el Evangelio de Juan, capítulo 13. Estamos ya por el versículo 31. Vamos a estar hoy del 31 al 38. Y lee la palabra del Señor en el versículo 31 de Juan capítulo 13. Dice entonces, cuando salió, hablando de Judas, el texto anterior, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. En estos días, mientras me preparaba para predicar la palabra del Señor y era confrontado con este tema, especialmente el tema principal de esta porción bíblica, en cuanto a lo que es el amor, me di con una organización. Es una organización sin fines de lucro, una organización mundana, para nada. Tiene que ver una organización que se llama One Love, se llama Uno Amado. Organización que cree en las relaciones de todo tipo, hombres con mujeres y hombres con hombres, mujeres con mujeres y todos los nombres que tienen ya en este tiempo. En fin, el fin de ellos: como te sientas amado, así debes buscar ser amado. Y ellos, de hecho, trabajan con la misión de impulsar el amor entre las relaciones íntimas humanas. Esa es su filosofía como organización sin fines de lucro. Y ellos le preguntaron a las personas, hicieron una pequeña encuesta y preguntaron: ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y me impresionó algunas contestaciones. Esto no es un contexto cristiano, como sabemos, pero me impresionaron algunas contestaciones. Por ejemplo, Ash, una persona que entrevistaron, dijo: para mí el amor es el sentimiento más seguro. El amor es tener un compañero, un mejor amigo, un amante, un socio, una caja de resonancia, un animador, un consejero y un compañero de mimos a través de todas las etapas del camino de la vida. Kurt, otro entrevistado, dijo: el amor es un sentimiento que no se puede caracterizar con palabras. Otro que fue más elaborado, Dylan, dijo: abrirte por completo y compartir tus sentimientos y tu vida con ellos a diario. Eso es lo que constituye una relación sana, pero debe ser mutuo. Si falta algún aspecto en particular en cualquier de las partes de la relación, lo hace poco ideal y poco saludable. Otro de los que entrevistaron, Skillard, dijo: para mí una relación sana se basa en el respeto mutuo. Cada uno entiende el compromiso que adquiere con el otro. Amber contestó a esta pregunta: ¿qué es el amor? Dijo: una relación sana, a mis ojos, es cuando dos personas son iguales en una relación, amamos por igual, respetamos por igual y nos preocupamos por igual. Me preguntaba yo: ¿cuál sería tu contestación si te preguntan qué es el amor? ¿Cuál sería tu contestación? ¿Vendría a tu mente la contestación bíblica? ¿Vendría a tu mente el hecho de reconocer que Dios es amor? ¿Vendría a tu mente el hecho de que sin hablar de Dios es imposible hablar de amor?
Somos tentados todos de una manera a tratar de describir el amor fuera de Dios, como fue el caso de todos estos que he leído. Seres humanos tenemos esa tendencia a definir el amor por las acciones. Pero ¿por qué es una tendencia natural en nosotros? Es una tendencia natural porque en realidad el amor es percibido por sus acciones. Yo a mi esposa le he dicho no sé cuántos miles, o a lo mejor no he llegado al millón, pero miles de veces le he dicho, te amo. Pero yo no sé ustedes, esposos, pero en alguna ocasión a lo mejor han recibido un, no me lo digas tanto. Ámame. Haz algo. Ámame. Porque en realidad los humanos percibimos el amor por las acciones. Eso fue lo que hicieron todos ellos. Contestaron que es el amor. En este caso una definición. Bueno, Dios es amor. Para nosotros los humanos percibimos el amor por acciones. Todo lo que ellos dijeron fue acciones. Y obvio, cosas erradas, totalmente erradas porque ven el amor fuera de Dios. Pero aún nosotros podemos definir el amor de una manera errada, pero sí estaríamos bien en el hecho de que el amor se percibe por las acciones. Jesús dijo, si me amas, no me lo digas mucho, dijo, guarda mis mandamientos. ¿Dónde aprenden a amar los niños? En el hogar. Dios ha prescrito que debe existir un matrimonio para cada niño que nace. Y así que aprenda cómo amar, recibiendo amor y dando amor. Te hago una pregunta, ¿qué ha hecho un bebé para ser amado? Honestamente nada. De hecho, no es que no ha hecho nada, es que ha traído un montón de inconvenientes. Cuando nosotros miramos de manera natural, un bebé trae un montón de inconvenientes. Y aquellos que tienen bebé ahora mismo están diciendo, sí, pastor, yo lo amo, pero son muchos inconvenientes. Pero ese bebé de manera natural empieza a recibir amor y se le empieza a enseñar a amar, relacionándose con sus padres, relacionándose con todos aquellos que están a su alrededor. Y Cristo ha dicho al mundo, ¿quieren saber lo que es amor? Cristo le grita al mundo con un megáfono, ¿quieren saber lo que es amor? Miren la iglesia. Observen cómo se tratan mis discípulos. Ellos dan a conocer el amor que yo les he depositado. Jesús dice, yo he depositado mi amor en la iglesia. Yo he depositado mi amor en mi pueblo, en ellos, en mi familia. Y qué triste, mis hermanos, es cuando salimos a hablar con muchas personas cristianas y cuentan cómo han sido maltratados por otros cristianos en la iglesia. Y siempre es fácil pensar en los demás. Pero te pregunto, si lo único que tuviera el mundo como evidencia para creer en el Evangelio de Cristo es tu testimonio de amor hacia tus hermanos, ¿cómo definirían ellos el amor? Si lo único que tuviera el mundo como evidencia del Evangelio de Cristo es tu amor hacia tus hermanos, ¿cómo ellos definirían el amor? Hoy el texto muestra este amor que ya hemos escuchado del amor de Cristo a nosotros, pero hoy escucharemos el amor de aquellos que han sido amados por Él. ¿Cómo debe ser ese amor? Compartiré las marcas de un verdadero amor, del amor de un verdadero discípulo, perdón. Y lo haré en 3 encabezados. Un verdadero discípulo ama la gloria de Cristo, ama la familia de Cristo, ama la presencia de Cristo. Ama la gloria de Cristo, ama la familia de Cristo, ama la presencia de Cristo. Empezando
con ese primer encabezado, ama la gloria de Cristo, en esos versículos 31 al 33 que ya he leído, llegamos a la conclusión, mis hermanos, que el verdadero amor es motivado por la gloria de Dios. Un verdadero discípulo ama la gloria de Dios. Lo que motiva a ese discípulo es la gloria, amar es la gloria de Dios. Imagínense la posición de Juan el apóstol, que de todos los discípulos, como comentaba en la predicación pasada, fue el único de los discípulos que pudo entender que Judas era el traidor. Los demás todavía no se habían dado cuenta. Toma en consideración que cuando Pedro pregunta, ¿se acuerda que algunos me felicitaron por el drama que hice tratando de acomodarme con la mesa y todo eso? Pero usted se acuerda que el que estaba recostado a su pecho, y expliqué qué significaba eso, cómo se veía, el que estaba recostado al pecho era Juan. Y Jesús le dice a Juan, al que yo moje el pan, ese es. Fue Juan el que lo presenció, pero no le dijo a los demás. Los demás, como dice el texto, todavía estaban confundidos en quién era. Pero imagínense la posición de Juan. Juan sabía que Judas era el traidor. Imaginen ahora estas palabras que acabo de leer en el texto desde el versículo 31. Ahora el corazón de Juan está angustiado diciendo, Judas, a quien le confiamos el dinero, ese es el traidor. Juan está totalmente engañado, se siente engañado por Judas. Ahora ve salir a Judas, puede creer lo que está viendo. Mientras está procesando esta noticia de que Judas es un traidor, ahora escucha a Jesús decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ya el Señor Jesús, como hemos visto en los textos anteriores, ya le había explicado de qué se trataba esta glorificación. Esta glorificación se trataba de su crucifixión. No nada más el corazón de Juan está angustiado con el traidor, sino que ahora Jesús dice, ahora ha llegado el tiempo. ¿Se acuerda que en el Evangelio hemos visto y todavía no había llegado el tiempo? Todavía no era el tiempo, pero ahora Jesús está diciendo, ahora es el tiempo. Dice, Juan dice, traición, gloria, ¿cómo podemos cuadrar esto en nuestra mente humana? Debió haber sido un momento intenso en la vida del apóstol Juan, pero el apóstol Juan después de eso escuchó la palabra más tierna y más llena de amor que podemos recibir de nuestro Señor. Miren ese versículo 33 que dice, hijitos, estaré con ustedes. Como entre ese momento de traición, de gloria, hay un amor intenso de parte de nuestro Dios. Como el momento de más humillación es el momento de más gloria. Porque, mis hermanos, se derramaría el amor de Dios al mundo, pero en especial a aquellos que son sus hijos. Es el apóstol Juan quien escribe en 1 de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús apuntó a la crucifixión como fundamento de lo que estaba a punto de enseñar a los discípulos sobre el amor. En la cruz, en la glorificación, sería la manifestación más grande de amor que los discípulos podían experimentar. Esa crucifixión, esa glorificación de la que nos habla, es el fundamento del mandato que vendría para los discípulos en cuanto al amor. Jesús les dice, ahora es glorificado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Jesús vio su muerte en términos de glorificación. Aun siendo este momento de crucifixión el momento de mayor humillación, también era el momento en el cual recibiría más gloria, porque
todo su ministerio apuntaba a la cruz. La cruz era la cúspide de su llamado como Salvador según el plan eterno de redención del Padre. Y ahí nos encontramos con tres declaraciones profundas en cuanto a su gloria. Cuando dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre, utiliza su título mesiánico que hemos leído anteriormente, que viene de Daniel capítulo 7, donde nos dice en Daniel capítulo 7, 14, nos dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta glorificación se refiere a esa muerte que vendría en unas horas, esa cruz que parecía una derrota desastrosa, parecía una derrota vergonzosa, pero no, sería la cúspide de su gloria como Salvador. Por medio de esa cruz, Jesús obtuvo la salvación, satisfizo la justicia divina para todos los que creemos en Él. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Colosenses 2:14 dice, y el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero no tan solo obtuvo salvación, destruyó el poder del pecado. En Romanos nos encontramos, Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. No tan solo obtuvo salvación y destruyó el poder del pecado, sino que destruyó el poder de Satanás cuando destruye el poder de la muerte. En Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hermanos, Jesús es el que hacía unos minutos estaba de rodillas doblada ante sus discípulos, pero es aquel que un día todas rodillas se doblará ante él y dirán Jesucristo es el Señor. Y dice el texto, y Dios es glorificado en él. Nos dice ahora él es glorificado y dice, y Dios es glorificado en él. Por medio de la cruz, la naturaleza gloriosa de Dios, sus atributos, brillan en esa cruz como en ningún otro lugar. La muerte de Cristo muestra aún el poder de Dios sobre la vida y lo resucita de los muertos. La muerte de Cristo declara la justicia, vemos el atributo de la justicia del Señor, porque la paga del pecado es muerte. No dará por inocente al culpable, Dios es santo. Como dice en Isaías 53, dice, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios es el justo y el que justifica. También nos reveló esa santidad, esa justicia y esa santidad de Dios. El odio de Dios por el pecado. Sufrimiento de su Hijo por el pecado. Cuando escuchamos las palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos en la carne, Jesucristo fue desamparado, mostrando la santidad de Dios. Esa misma muerte nos hace ver también su fidelidad, cómo cumpliría el plan de redención, pero nos hace ver en especial, mis hermanos, el amor
de Dios. Dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, como dice el apóstol Juan más adelante. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice primera de Juan 4:10. Dice luego el texto en el 32, si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo. En este caso vemos que el texto nos apunta a su exaltación, a su exaltación. Esa resurrección llevaría a una ascensión y esa ascensión sería su trono, sentado a la diestra del Padre, siendo su función de sacerdote, como dice Hebreos 12, sufrió la cruz, el oprobio de la cruz, mirando adelante por el gozo puesto delante de él. Hermanos, es imposible leer esta porción del texto y no llegar a la conclusión de que Cristo es Dios. Jesús está diciendo, yo soy glorificado y entonces el Padre será glorificado. Yo no creo que haya ninguno aquí que pueda decir eso. De hecho, está diciendo, en otras palabras, explicado, yo soy glorificado, entonces el Padre es glorificado y eso es lo que garantiza que seré glorificado. Dice, pero esto no lo entiendo. Claro, si no ve que Jesús es Dios, claro que no lo va a entender. Tiene entendimiento cuando entendemos que Cristo es Dios. Por eso dice, y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él mismo. Uno de los temas más importantes en el Antiguo Testamento, mis hermanos, es que Yahweh es celoso de su gloria. Todo lo hace para su gloria y no olvidemos que en Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Hermanos, si Cristo no es Dios, hay que apedrearlo, ha blasfemado el nombre de Dios, pero sabemos que es Dios. Vemos más adelante que usa ese término. Llegamos a la conclusión cuando dice lo glorificará enseguida. Vemos la resurrección y, como he dicho, la ascensión y su entronación en el cielo. Luego dice en el 33, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, aún estaré con vos un poco más. Y él le había comentado, le había dicho ya a los judíos, le había comentado sobre esto. Dice, yo me voy y me buscarán. Eso está en Juan 8:21. Y ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso es que le comenta a ellos, me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Hay una diferencia grande en este texto porque cuando le dice a los judíos, más adelante le dice, en el capítulo 8 le dice, ustedes van a morir en sus pecados. Pero ese no es el caso de los discípulos. En el caso de los discípulos, si vamos más adelante en la conversación con Pedro, en el versículo 36, le dice, a donde yo voy, le dice a Pedro, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. O sea que hay un tema ahí importante, o sea, no es la misma condición, el mismo resultado de los judíos que eran incrédulos a los creyentes. En una manera nos damos cuenta que de lo que está hablando es de su gloria, no podemos acompañarlo, ellos no podían acompañarlo en su gloria en este momento, sentado a la diestra del Padre, pero nos habla Apocalipsis que todos nosotros cuando seamos glorificados estaremos sentados ¿en dónde? Con Él en su trono. Eso nos espera, no ahora. Señor,
Dejaría a los discípulos en este tiempo físicamente hablando. Y qué hermoso es escuchar esta palabra, hijitos, con qué ternura esta palabra es utilizada. De hecho, es la única, en el único lugar en el Nuevo Testamento, a excepción de la primera carta de Juan. Si quitamos la carta de Juan, primera carta de Juan, es en el único lugar en el Nuevo Testamento que está esa palabra hijitos, de esta manera, en este sentido, y con la ternura que lo hace. Y luego vemos esa palabra 7 veces más repetidas en primera de Juan. Juan se quedó marcado con esta palabra. Al nivel que ahora la repite en su carta, cuando escribe en su carta, tan amorosamente recibe esta palabra en medio de este dolor de saber que se iban a separar de él. Mis hermanos, aquel que es un verdadero discípulo ama la gloria de Cristo. Ama la gloria de Cristo. Y aquel que está comprometido con la gloria de Cristo ama también la familia de Cristo. Ama también la familia de Cristo. Y vamos a entrelazar todo esto ya pronto. Vamos a nuestro segundo encabezado. Ama la familia de Cristo. Dice el texto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Mis hermanos, y utilizo la palabra familia, propósito importante, a pesar de que es una palabra ajena al texto en el sentido, no en el sentido de la interpretación, sino en el sentido de que no está en el texto la palabra familia. Tenemos que ver claramente que el Señor está hablando a sus discípulos. Y sí utiliza la palabra hermanos, que es una palabra familiar. Y cuando vemos la definición de Jesús en cuanto a quiénes son sus hermanos, cuando le preguntan sobre su familia de carne, ¿quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea que está implícito el término familia. Y Jesús está hablando estas palabras a su familia. Esos discípulos eran familia. No había un vínculo más fuerte que pudieran tener ellos que no fuera esa familia. Y aquel que es un verdadero discípulo ama a la familia de Cristo. Debemos tener amor los unos por los otros. Me preguntaba yo y te pregunto, ¿dónde están tus relaciones más fuertes? ¿Dónde están tus relaciones más fuertes? ¿Con tu familia natural o con tu familia de la fe? La pregunta que debe confrontarnos, porque aquí claramente está hablando en el contexto de la familia de la fe. Y naturalmente buscamos las relaciones de sangre, ¿verdad? Cuando decimos de sangre, carnales, como dicen los mexicanos, mi carnal, mi hermano de sangre. Buscamos estas relaciones. Pero el amor de nosotros debe hacer bien a todos, pero en especial, como dice Gálatas 6:10, en especial a la familia de la fe. Dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Piensa en esto, cuando tienes recursos limitados, y voy a excluir solo a tus padres, porque hay un mandato honrar a tus padres, aunque no sean creyentes. Excluyendo a tus padres, cuando tus recursos son limitados y tú tienes un hermano en la carne que tiene una necesidad y tu hermano en la fe tiene una necesidad, ¿a quién escoges? Solo contesta en tu corazón. Eso, ¿verdad? Y si tu hermano en la carne es un hermano en la fe, gloria sea al Señor. Qué bueno. Pero tenemos que poner nuestro corazón a prueba. Y con esto yo no te estoy invitando, mi hermano, a que desprecies a tu familia en la sangre. Te estoy diciendo que la palabra nos invita a tener en prioridad a la familia de la fe.
No es mi opinión, mi hermano, yo estoy predicando la palabra del Señor. Jesús nos dice, un mandamiento nuevo les doy. Esto es una pregunta que nos trae el texto. ¿Cómo que es un mandamiento nuevo? ¿En qué sentido es nuevo? Porque en el Antiguo Testamento esto era un mandato en el sentido de que vamos a Levíticos 19:18 y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido el tema del amor y amar a tu hermano, a tu prójimo, es algo nuevo? Lea conmigo, vaya conmigo a Primera de Juan. Y déjelo marcado porque vamos a regresar. Vaya conmigo a Primera de Juan 2, versículo 7. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. ¿Y ese es el de quién está hablando? De Cristo. Y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La luz verdadera ya está alumbrando. ¿Por qué lo llevo ese texto, hermanos? Porque el apóstol Pablo, de hecho, ese es el mejor comentario del Evangelio de Juan, es Primera de Juan, y especialmente de esta sección. La luz de Cristo mostró el estándar del amor. ¿En qué sentido es un mandamiento nuevo? Es en el sentido que Jesucristo mostró la luz, lo que venía siendo una sombra. En Cristo tenemos la luz completa y se convierte en el estándar, Cristo en el estándar de cómo debemos amar a nuestro hermano. Usando a Cristo como el ejemplo supremo del amor. Porque solo con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es posible amar a nuestros hermanos como Cristo. Dice la palabra en Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. En el nuevo pacto nosotros tenemos no tan solo la sombra de lo que es amar al hermano, sino tenemos la luz perfecta que trae claridad, que es Cristo, y nos muestra cómo debemos amar al hermano. Lo que es nuevo es el mandato a hacerlo como Cristo lo hizo. En Efesios 5:2, Pablo exhorta y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todos conocemos 1 Corintios 13 y vemos que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Vamos a continuar. Vemos ahí que Cristo es el ejemplo supremo del amor. Y no tan solo este amor es a los hermanos, aunque en este contexto nos está hablando del amor a los hermanos. Pero el amor debe ser nuestra marca para todos aún. De hecho, Pablo ora por los tesalonicenses y la oración de él es que crezcan y abunden en amor unos para con otros y para con todos. Aún el texto de Gálatas que leí nos decía que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la fe. Ahora bien, sabemos que la manera de amar a aquel que no es nuestro hermano, la manera más hermosa de amarlos es ¿cuál? Evangelizando, compartiendo el evangelio de Cristo. No va a haber nada más grande que podamos hacer por ellos, a pesar de que podemos hacer algunas cosas. Pero lo más grande que podemos hacer es compartir el mensaje de las buenas nuevas. Dice el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Mis hermanos, no olvidemos que Jesús en el versículo 1 nos está mandando a amar, y ya hemos hablado de esto, con un amor sacrificial.
En el versículo 1 nos recordaba que Él se entregaría, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El estándar del amor entre nosotros es Cristo. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando nos amamos los unos a otros. El mundo sabrá que pertenecemos a Cristo cuando nos amamos. En este punto, mis amados, como iglesia, podemos ser una iglesia ortodoxa en su palabra, podemos ser muy estrictos en la doctrina, podremos componer los mejores sermones, podemos organizar estructuralmente la iglesia de la mejor manera, pero si mis hermanos no nos amamos los unos a los otros, estamos en nada. Nada de eso sirve. Es el amor la señal inequívoca de que somos de Él. Hermanos, los incrédulos podrán separar la sana doctrina de la buena doctrina. A veces como que hemos caído en este pensamiento, como si pensaríamos que un incrédulo viene a esta puerta, viene aquí, se sienta. ¿Será el incrédulo capaz de definir? Esto es una iglesia de buena doctrina. Es lo mismo, no entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Podrá verla más organizada que otras iglesias, sí. En cuanto a doctrina, él no va a percibir eso. Pero yo sí te garantizo que él va a percibir si hay amor en esta iglesia o no lo hay. Porque el amor es percibido por las acciones. Yo te puedo decir que sí van a percibir si hay un verdadero amor entre nosotros o lo que hay es fingimiento, hipocresía. No tiene que haber leído ningún libro de teología para saber si hay amor o no. Porque Dios le ha permitido al mundo que pueda observar y mirar si realmente somos sus discípulos cuando nos amamos los unos a los otros. El incrédulo podrá resistirse a la doctrina, muchas cosas, pero no podrá resistirse al verdadero amor. Y tendrá que testificar, yo no entiendo, no estoy de acuerdo, pero algo sé, esa gente se ama. Qué bendición, mis hermanos. Porque nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no podemos pretender que todo el que venga aquí incrédulo Dios lo salve. No sabemos, eso es de Dios. Nosotros predicamos y nos amamos entre nosotros. Pero qué hermoso es cuando un incrédulo dice, yo no entiendo ni papa, no estoy de acuerdo con ellos, pero hay algo claro, esa gente se ama. ¡Wow! ¡Qué glorioso para el Señor! ¡Qué testimonio más hermoso! Y no estoy despreciando lo otro, mis hermanos. Qué bueno que tenemos buena doctrina. Qué bendición tan grande que seamos estrictos y conservadores en su palabra. Eso es necesario. Pero no olvidemos el mandato del Señor. Francis Schaeffer, uno de los teólogos del pasado siglo, dijo, Jesús le da un derecho a ese mundo. Bajo su autoridad, el mundo tiene derecho a juzgar si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, con base en el amor observable hacia todos los cristianos. Y hermanos, Jesús entregó al mundo el derecho a juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero entre nosotros. El amor que tiene un creyente por otro creyente es un fruto de una verdadera conversión. El mismo apóstol Juan dice en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mi hermano, no me hables de cuánto amas a Cristo. Qué bonito escucharlo, no quiero despreciarlo. Pero hermano, no me hables de cuánto amas a Cristo.
que tus acciones con tus hermanos, que tu amor por tus hermanos hablen del amor que tienes por Cristo. El verdadero amor busca el perdón. Jesús dijo, si tienes algo en contra de tu hermano, ve, deja tu ofrenda ahí, que ve y reconcíliate con tu hermano. Pídele perdón a tu hermano si has pecado contra él, eso es amor. No tengas un amor hipócrita, fingido. Él en su lado, yo en el mío. No, mi hermano, eso no es de hermanos en la fe. Eso no es amarnos. Eso es hipocresía. Eso destruye al cuerpo. Eso da mal testimonio de la iglesia de Cristo. Ese no es el amor de Cristo. Nosotros buscamos la reconciliación. Nosotros que como iglesia hablamos del proceso de disciplina bíblica en Mateo 18 y nos encanta ir sobre eso. ¿Para qué es ese proceso? Ese proceso es para qué? Para buscar al arrepentimiento del hermano y que el hermano se integre a la congregación. Ese es el proceso de Mateo 18. Claro, habrá algunos que no podremos reintegrar por la situación que sea, porque son excomulgados por el tema de su pecado, no hay arrepentimiento. Pero hermano, nosotros buscamos la reconciliación, el creyente busca la reconciliación. El verdadero amor busca el perdón. Debemos servir a nuestros hermanos y eso lo vimos en las predicaciones pasadas. Eso es amor, servir a mis hermanos. No es un sentimiento, son acciones contundentes, poner nuestros intereses a un lado y servir a mi hermano. Pero también hay algo importante, dejarnos ser servidos. Estos días meditaba en eso, una conversación que tuve con alguien, y puede haber gran pecado en nosotros en no dejarnos servir. Estamos obstruyendo el amor del Señor. En ocasiones debemos ser servidos. Ajá, porque si nos servimos y si todos queremos servir, ¿quién es servido? Va a haber ocasiones donde debemos dejar el orgullo atrás y dejar la autosuficiencia atrás, pedirle perdón al Señor por eso y dejarnos servir. Claro, buscamos servir primero y buscamos cómo puedo ayudar, pero en ocasiones serás tú el ayudado y eso es parte de que el amor de Cristo fluya entre nosotros. Algunas veces me dicen, no, pastor, es que yo no quiero molestar a nadie. Estás poniendo un obstáculo al amor de Cristo en su pueblo. Es igual de pecaminoso que no hacer nada. Si en ocasiones sientes que necesitas al pueblo, necesitas tu familia, y yo necesito. Eso es parte también, el dejarse ser amado, el dejarse que otros hermanos sirvan. Eso es amor. A veces es triste cómo prefieren llamar a un inconverso para que los ayude antes de llamar a un hermano en la fe, porque no quiero molestar. ¿Cómo? ¿Que llamas a un inconverso para incomodarlo y no nos das la oportunidad y la bendición de servirte? Suena agradable. No, imagínate, es que esa persona no quiere molestar a nadie. Es pecaminoso igual. Para eso está el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo con esto que no buscamos ninguna ayuda de un inconverso. Habrá ocasiones en las que necesidades pues no tendremos de otra. Dale la oportunidad a tus hermanos de servirte. Debemos amar los unos a los otros, mis hermanos. Jesús es la muestra perfecta del amor. Jesús es la muestra perfecta del amor. Él nos está dando con este fundamento de su gloria. Amamos su gloria, amamos su familia. John Piper dijo en cuanto a esto, ser discípulo no es solo estar externamente alineado con una iglesia cristiana, un movimiento cristiano, un nombre cristiano, sino haber sido milagrosamente transformado por el Espíritu Santo en una persona con un nuevo corazón de amor por el Padre, por Jesús y por sus seguidores. Y por supuesto, continúa Piper, por sus enemigos, aunque el énfasis de Juan recae en amar a los creyentes, tal como Jesús hace aquí en Juan 13:34, que nos amemos los unos a los otros. Y hermanos, el amor
a tus hermanos es la evidencia, es una de las partes del fruto de que eres verdaderamente creyente. Como les decía, leí que de uno de los teólogos que Primera de Juan es el mejor comentario de estos versículos que tenemos hoy. Me gustaría que fuera conmigo a Primera de Juan. Y vamos a ir por varios versículos. Ya leímos. Ahora vamos a Primera de Juan 2. Vaya conmigo al versículo 9. Y quédese ahí en Juan. Dice en Primera de Juan la carta, la epístola, dice: el que me dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Este es el mejor comentario de este texto. Vaya conmigo ahora al capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hermano, yo no tengo que explicar esto, está claro. No tengo que explicarlo. Lenguaje plano, claro. Dice en el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 3, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Vaya conmigo al versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Juan habrá entendido bien el mensaje? Capítulo 4, vaya conmigo al versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Parece que hacer el corito lo hago, ¿verdad? Y conoce a Dios. Edgar lo hace mejor que yo, casi lo hago. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ¿ama a quién? Al que ha nacido de él. Ama a su hermano en la fe. Mis hermanos, la mente de Juan, el mandamiento de Jesús de creer en él y su mandamiento de amar los unos a los otros es algo inseparable. No existe tal cosa como yo soy cristiano, pero tengo problemas, no sé, me cae mal ir a la iglesia, me caen mal los hermanos. No, eso no existe, hermano. Si tú lees Primera de Juan, tienes que llegar a la conclusión que si tú no tienes un amor especial por el pueblo de Dios, por tu iglesia, por tus hermanos, hay duda de que tú eres verdadero creyente. Eso es inseparable. Es un fruto inseparable de la salvación. ¿Cómo la gente sabrá que eres discípulo de Cristo si Cristo lo ha dicho? Amando los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo podremos cumplir esto fuera del contexto de la iglesia local? Y tenemos hermanos en otras iglesias, pero la iglesia local es el lugar donde practicar ese amor. Si te declaras discípulo de Cristo, entonces tu amor por tus hermanos es real. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Y por qué el amor? ¿Por qué el amor, mis hermanos? ¿Por qué el amor es la prueba del verdadero discípulo? Yo a veces le comento a mi esposa, ¿verdad? Y no lo hago en el mejor de los momentos, a lo mejor es mi pecado. Pero le comento a mi esposa una frase y le digo: a veces no te me hagas tan difícil de amar.
Hago la aclaración, cuando lo digo a lo mejor no lo digo de la mejor manera, por lo cual le he pedido perdón. Hermanos, amar parece un tema liviano cuando usted tiene que amar a alguien que, si fuera alguien perfecto, amar a Cristo, eso es perfecto. Pero amar otro pecador que sabes que te va a ofender, que sabes que te va a fallar, que sabes que va a provocar desconfianza, solamente en Cristo podemos hacer eso. Solamente en Cristo. Bueno, algo importante cuando vemos esto es que el amor, una iglesia llena de amor, el pecado se muestra más fácilmente. Cuando hay una iglesia llena de hipocresía, claro, todo el mundo hipócritamente se está actuando, el pecado no se ve. Pero cuando hay una iglesia llena de verdadero amor, aquel que no ama es descubierto así. Por eso normalmente no quiere interactuar con nadie, su vida es privada, no habla con nadie, llega aquí a la hora que arrancamos, ¿verdad? Y no estoy diciendo, habrá hermanos que tienen trabajo y cosas, no vaya a juzgar a nadie ahora, ¿verdad? Tienen que ser cuidadosos. A pesar que hay hermanos que vienen y tienen que salir, lo que sea, pero en general, si usted está haciéndolo porque no quiero interactuar con nadie, yo voy a escuchar la palabra y esta es mi relación personal con Dios y con Cristo, y yo estoy feliz y se acabó. Si tú estás en esa posición, te invito a que reflexiones y confrontes tu corazón, es el pecado. El verdadero amor muestra el pecado. Cuando te encuentras con una iglesia que, para aquellos que no les gusta interactuar, ¿verdad? Y todo ese tema, una iglesia amorosa te va a hacer incómoda, pero te va a llevar a santificación. Jesús nos dice, hijitos míos, y nos habla más del amor. Si vamos a Juan 15, después tendremos esta parte, pero en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Y qué es permanecer en mi amor? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas Dios no las ha hablado para darnos tristeza, no, mira lo que dice, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Vuelve otra vez y nos repite el mandamiento. ¿Será un asunto importante, mi hermano? Mi hermano, este sermón no es un sermón liviano. A lo mejor hay algún otro pastor que lo ha predicado más, con mejor oratoria, todos esos asuntos. Escucha la palabra del Señor. Esto no es un sermón liviano, hermano. Este es el corazón de nuestro Señor puesto delante de nosotros. Diciéndonos, ámense como yo los he amado. Todo esto que he hecho con ustedes, discípulos, todo esto ha sido para que entiendan la lección. Ámense. Jesús nos quita todas las excusas de amor. Tú dices, bueno, pastor, es que tú no entiendes, es que este hermanito es difícil. Pedro, habrá sido difícil. No, pero es que tú no entiendes, pastor, a mí me han traicionado. Cristo también lo traicionaron. No, pero es que me han lastimado. Dime cualquier excusa que quieras. El amor de Cristo, toma tu excusa, la presentas al amor de Cristo y queda tu excusa en el piso. No tienes ninguna razón, ninguna excusa para no amar a tu hermano. No hay tal cosa como que, es que pastor, tú no entiendes la ofensa. No hay ninguna, hermano querido. No hay ninguna ofensa que no podamos perdonar. Ninguna. No hay ninguna ofensa, ningún problema al cual no podamos buscar reconciliación, porque la voluntad del Señor es que nos amemos. Él nos dará la gracia, Él nos dará la misericordia, Él nos dará la paciencia. Su palabra se va a cumplir. Escucha su ruego, hijitos míos.
ámense los unos a otros. Pedro lo entendió muy claro, dijo en 1 de Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Nuestro último encabezado ama la presencia de Cristo. El verdadero discípulo ama la presencia de Cristo. Podríamos decir mucho de la cobardía de Pedro. Podríamos enfocarnos en eso. Pero yo honestamente pienso que el texto nos muestra lo contrario. Yo sé que Pedro pecó en la manera en cómo se dirigió. Pedro pecó en negar al Señor. Su corazón estaba dividido, mezclado con buenas motivaciones, pero manchado por su pecado. Pero en el contexto que está, mis hermanos, nos muestra aún también el amor de Pedro por la presencia del Señor en su vida. A pesar de su pecado, pues Pedro nos muestra cuánto deseaba la presencia de Cristo en su vida. No olvidemos que fue este Pedro que en Juan 6, versículo 67, cuando Jesús les pregunta, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti, sabemos que tú eres el Santo Dios. Pedro tiene lo más importante que ha acontecido en su vida, la presencia de Cristo en su vida. Y claro que pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Los discípulos en sus mentes finitas eran incapaces de armonizar la traición, armonizar su crucifixión con este amor. Estaban perdidos, decían, pero este no es el Mesías. ¿Cómo que se va? Pero Jesús tendría que irse. Y le dice a Pedro y lo consuela y le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No era el tiempo de Pedro seguirlo en ese momento. Los discípulos, mis hermanos, amaban a Cristo profundamente y dependían completamente de Él. Y sería algo temible para ellos, doloroso, dejar a su Señor. Si nosotros aquí lloramos cuando un hermano se va y se tiene que ir, recientemente hemos tenido una noticia como esa de un hermano que se va y todos nos hemos dolido, no queremos, hermano, el Señor le estaba diciendo, me voy. Claro, no sin esperanza, les está dando esperanza, pero no están entendiendo sus emociones. Era necesario dejarlos por un tiempo. El buen pastor tendría que ir a entregar su vida por las ovejas. Ese lavado de pies solo era el comienzo de la montaña del amor humilde del Señor. Ahora iría a la cúspide de la montaña y será manifiesto ese amor eterno, único del Señor. Y los discípulos se iban a unir a Él y se unirán a Él en su gloria celestial, pero aún no era el momento. El corazón del verdadero discípulo ama la presencia de Cristo en su vida. Por eso el apóstol Pablo nos acuerda, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Pedro, en una manera, en su pecado, estaba negando la gloria de Cristo al querer impedir la cruz. De hecho, no pasó en esta ocasión nada más. En Mateo 16, 22 y 23 nos dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió, no lo permita Dios, Señor, cuando estaba hablando de la crucifixión. Pedro le dice, eso nunca acontecerá, pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Damos cuenta que impedir la crucifixión era impedir la gloria de Cristo.
Pedro en su pecado, en su ignorancia, no se estaba dando cuenta de esto. Pero no podemos negar que Pedro deseaba la presencia de Cristo en su vida en todo momento. Cuando le dice, mi vida pondré por ti, el Señor le pregunta a Pedro. De hecho, no nada más le dijo eso, le dijo en otras ocasiones, los demás se van a escandalizar, yo no. Los demás te van a negar, yo no. Yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. El Señor le hace una sola pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? Cierto de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sabemos que Pedro fue restaurado de esto. Y así mismo le pregunta en Juan capítulo 21 3 veces. Le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me quieres? Pedro, ¿tú me amas? Lo restaura perfectamente a Pedro. Amigo que me acompañas, estás en este día con nosotros escuchando este mensaje de amor. Podrías pensar que conoces el amor, pero si no conoces a Cristo, no conoces el verdadero amor. Solo has experimentado algunas acciones de amor que puedes percibir, pero no puedes dar aquello que no has recibido. Dios es amor y solo podrás tener una relación con Dios a través de su Hijo, que es el amor en persona. Si te han fallado los humanos en todos los aspectos, ven a Cristo, Él no falla. Él ama perfectamente. Y mis hermanos, a veces la negación de Pedro nos escandaliza, nos podría escandalizar, pero te voy a decir algo que te escandaliza. Cuando no amas a tu hermano, niegas a Cristo, igualito que Pedro. Cuando no amas a tu hermano que está sentado aquí o a lo mejor ha faltado hoy, cuando no amas a tu hermano, estás de igual manera negando a Cristo. Lo negamos frente a los hermanos y lo negamos frente al mundo. Hermano, sé prudente cuando hables con gente del mundo. Sé muy prudente. Tú tienes hijos aún en tu casa que no son convertidos. Tienes aún familiares, amigos. Sé cuidadoso como hablas de la iglesia de Cristo. Sé cuidadoso cuando le traes a un incrédulo un mal testimonio de tu iglesia. Apártate de eso. Apártate de eso. Estás haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. Hay algunas personas que hablan muy mal de las iglesias. Y algunos cristianos, lamentablemente. No sabes el daño que hace al corazón de ese incrédulo. Lo alejas aún más del Señor. El testimonio que debe dar la iglesia es de amor. Nunca permitas que de tus hermanos hablen cosas que no son, hablen cosas que estén mal. Cuida el testimonio de la iglesia de Cristo. Ha sido el mismo Cristo que le ha dicho al mundo, mira cómo se aman entre ellos para que sepan que son mis discípulos. Pero si el incrédulo de lo que se entera es que hay un chisme sin resolver entre nosotros, tomará eso para dar un mal testimonio de Cristo. Hermanos, quería terminar con esta lectura y a lo mejor tomará 2 minutos más. Pero fue impresionante a mi corazón ver cómo en el tiempo de la persecución, donde en ese primer siglo fueron tantas matanzas, en el segundo y tercer siglo hubo tantas matanzas de cristianos, cómo se describía a los cristianos. Y yo creo que sea un ejemplo para nosotros. En el segundo y tercer siglo se mataron miles de cristianos martirizados. Es la época de los mártires. Y vimos Nerón, Dominiciano, los emperadores Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, todos ellos mataron muchos cristianos, emperadores romanos. Y en medio de toda esa persecución y todo ese dolor que tenía el pueblo por la persecución tan severa y tantos mártires, tantos matados por el nombre de Cristo, hubo una carta que se escribió a Diogneto, carta a Diogneto,
y se escribió, fue anónima en el año 158 después de Cristo, en el segundo siglo. Y es impresionante cómo se habla del pueblo de Cristo. Hay una pregunta que hace este Diogneto, y esta pregunta de Diogneto es contestada por este anónimo que no pone el nombre por la misma persecución. Dice Diogneto, ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? Hablando de los cristianos. ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos a desdeñar al mundo y a despreciar la muerte, sin que admitan por una parte los dioses de los griegos ni guarden por otra las supersticiones de los judíos? ¿Cuál es ese amor que se tienen unos a otros? ¿Y por qué esta nueva raza a modo de vida apareció ahora y no antes? Contesta este anónimo. Son hombres como los demás. Los cristianos no se diferencian ni por el país donde habitan, ni por la lengua que hablan, ni por el modo de vestir. No se aíslan en sus ciudades, ni emplean lenguajes particulares. La misma vida que llevan no tiene nada extraño. Su doctrina no nace de disquisiciones de intelectuales, ni tampoco siguen, como hacen tantos, un sistema filosófico fruto del pensamiento humano. Viven en ciudades griegas o extranjeras según los casos y se adaptan a las tradiciones locales, lo mismo en el vestir que en el comer, y dan testimonio en las cosas de cada día de una forma de vivir que según el parecer de todos tiene algo de extraordinario. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Habitan en la propia patria como extranjeros. Cumplen con lealtad sus deberes ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Cualquier tierra extranjera es para ellos su patria. Y toda patria es tierra extranjera. Se casan como todos. Tienen hijos, pero no abandonan a sus recién nacidos. Tienen en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes del Estado, pero con su vida van más allá de la ley. Aman a todos y son perseguidos por todos. No son conocidos, pero todos los condenan. Son matados, pero siguen viviendo. Son pobres, pero hacen ricos a muchos. No tienen nada, pero abundan en todo. Son despreciados, pero en el desprecio encuentran gloria ante Dios. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están serenos como si en vez de la muerte recibieran la vida. Son atacados por los judíos como una raza extranjera. Los persiguen los paganos, pero ninguno de los que los odian saben decir el porqué. Están en el mundo como el alma en el cuerpo. Por tanto, los cristianos están en el mundo lo mismo que en el alma en el cuerpo. Como el alma se difunde por todas las partes del cuerpo, así los cristianos se esparcen por las distintas ciudades de la tierra. El alma habita en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Como el alma invisible es prisionera del cuerpo visible, así son los cristianos. Son una realidad bien visible en el mundo, mientras es invisible el culto espiritual que rinden a Dios. Como la carne odia al alma y le hace la guerra sin haber recibido ofensa alguna, solo porque se opone al deleite y gozo de los placeres que hacen daño, así el mundo odia a los cristianos que no le han causado algún mal, sino porque solamente se han opuesto a una manera de vida cuya esencia es el placer. Como el alma ama la carne y los miembros que la odian, así los cristianos aman a quienes los odian. El alma, aun cuando sostiene el cuerpo, está encerrada en él. Así los cristianos, aun cuando son el sostén del mundo, viven presos en él como en una cárcel. El alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven como extranjeros en medio de las cosas que se corrompen en espera de la incorruptibilidad del cielo. Con la mortificación en el comer y en el beber se afina el alma y se hace mejor. Así también los cristianos, maltratados y perseguidos, aumentan cada día en número.
Dios les ha asignado un puesto tan sublime que no deben abandonarlo de ningún modo. Termino con este texto en 1 de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus mandatos, que son buenos para nuestra alma. Perdónanos, Señor, con tantas comodidades que vivimos, sin persecución. Señor, ¿qué testimonio estamos dando al mundo como iglesia, Padre? Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando utilizamos cualquier excusa para no amar a nuestros hermanos. Señor, vemos este pueblo que ha sido perseguido y cómo era su testimonio inquebrantable delante de los ojos de todos, Señor. Una iglesia que amaba aún a aquellos que lo odiaban. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos permite amar a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque yo he sido amado por esta amada congregación, Señor. Gracias por tantas muestras de amor que sé que muchos hemos tenido, Padre. Pero que no nos engañemos, Señor. Hay demasiado espacio para crecer en nuestro amor, Padre. Confronta nuestros corazones hoy, Padre Santo. Permítenos dar un testimonio, gritar, que el mundo pueda mirar que somos tus discípulos en cómo nos amamos. Amamos tu gloria, amamos tu pueblo, amamos tu presencia. Señor, que sea tu presencia cada día con nosotros, Señor, y que sea presente tu amor entre nosotros. Que cada uno sienta a Cristo amándolo cuando amamos a nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, porque esto es un privilegio que no merecemos, Señor, ser amados por ti y permitirnos ser un canal de tu amor, Señor. Gloria sea tu nombre. Permítenos el privilegio de amarte, amando a nuestros hermanos, Padre. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.